el tema del capítulo 4 es ser sabios con respecto al ministerio. Y Pablo va a enfocarse en qué consiste el ministerio, de qué manera, capítulo 3, cómo evaluamos si una iglesia es saludable. Bueno, capítulo 4, vamos a ver cómo evaluar si un ministerio es saludable, ¿no? Y en lo que se refiere a los ministros, los ministerios o los pastores, de repente hay dos extremos mal sanos, dos maneras de juzgar o considerar los ministerios que son completamente malsanos. Por un lado tenemos esta idea de que son celebridades, ¿no? O se les considera celebridades o se les considera cenicientos, ¿no? Los dos extremos están mal. Vemos que de alguna manera en 2 de Corintios mucho de esta actitud de considerar a Pablo, por ejemplo, un ceniciento, ¿no? Se ve, y ahí tienes al ceniciento llorando, ¿no? Explicando el amor que él les tiene a los corintios, ¿no? En el capítulo 1 vemos un poco más el otro aspecto, perdón, en 1 de Corintios vemos más el otro aspecto, ¿no? Celebridades, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Bueno, los dos extremos están mal. Y también hay otra actitud que podemos adoptar con los ministerios: no juzgar, no discernir, ¿no? Y Pablo está interesado en, a través de este capítulo, equiparnos, inspirado por el Espíritu Santo, de qué manera nosotros debemos de considerar a los ministerios, de qué manera debemos juzgarlos. No debemos de considerarlos celebridades, que es muy popular el día de hoy. No debemos considerarlos cenicientos tampoco, ¿no? Ceniciento, limpia el piso; Ceniciento, dame de comer; Ceniciento, plancha la ropa. No, tienen una misión, tienen un propósito. Pero tampoco debemos de llegar a la actitud de, da igual. Porque la Biblia también nos dice que probemos los espíritus. Jesús mismo, hablando acerca de los falsos maestros, nos invita a considerar, a juzgar, a probar, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Pero bueno, en el capítulo 4, entonces, Pablo va a pintar 3 imágenes también acerca de los ministerios o los ministros. De los versículos 1 al 6, Pablo presenta a los ministerios o a los ministros como mayordomos o administradores. Ese será el tema de esta noche. En las siguientes semanas veremos las otras 2 imágenes. Del verso 7 al verso 13, Pablo presenta a los ministerios o a los ministros como los sentenciados a muerte de un espectáculo, como a los postreros, los últimos. Y está haciendo referencia a estos espectáculos en los que habían peleas de gladiadores. Todos iban a ciertos lugares, no solo el Coliseo romano, sino muchos lugares dentro de todo el imperio, en el que había gladiadores famosos, y al final del espectáculo sacaban esclavos, ¿no?, que se enfrentaban a bestias salvajes, y nadie esperaba nada de ellos. No se esperaba absolutamente nada de ellos, excepto que murieran bien, ¿no? Y Pablo pinta esta segunda imagen y dice: nosotros somos así, ¿no? No se espera nada de nosotros, nos abofetean, padecemos, nos fatigamos, rogamos, ¿no? Esos somos nosotros, los postreros, los sentenciados a muerte de un espectáculo. Y la última imagen será en los versos 14 al 21, en donde Pablo presenta que también el ministerio o los ministros desempeñan un papel un tanto paternal, ¿no? Entonces, cada una de estas imágenes nos lleva a considerar un aspecto importante que debe estar presente en la vida de un ministro o en un ministerio. En la primera imagen, la Biblia nos enseña que los ministros deben ser fieles porque son administradores. En la segunda imagen se espera humildad, ¿no? No se espera nada de ellos, ¿no? Ser sentenciados a muerte, ¿no? En la última imagen se espera ternura o amor, porque funcionan de alguna manera como padres, como figuras paternas. Entonces, el tema de esta noche, versos 1 al verso 6, los ministros son administradores, son mayordomos. Leámoslo y después vamos viendo verso a verso. Dice: así pues, verso 1, téngannos, considérennos los hombres servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano,
Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo prácticamente está contestando 3 preguntas. La primera, ¿qué son los ministros? Celebridades o cenicientos, verso 1 y 2. ¿Quién juzga, quién califica a un ministerio? Versos 3 y 4. Y la última pregunta sería, ¿y cuál es el papel de la iglesia con respecto a los ministerios, con respecto a juzgar a los ministros? ¿Qué de nosotros, no? Y en la primera pregunta, ¿qué son los ministros? ¿Celebridades o cenicientos? Ninguna de las dos. Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por, y menciona 2 títulos que nos revelan mucho acerca del ministerio. El primero es servidores de Cristo y el segundo es administradores. Y la primera palabra, el primer título, servidores, en el griego es la palabra uperetes, que hace referencia a los esclavos que remaban en la parte más baja de las galeras romanas, estas enormes naves, muchas de ellas usadas con propósitos militares, ¿no? Y había esclavos en la parte de hasta abajo de la nave que se encargaban de remar para hacer la nave mucho más ágil y mucho más rápida, ¿no? Y hay algo muy interesante con respecto a estos uperetes. Para empezar, estaban en la parte más baja de la nave, eran esclavos, estaban atados por grilletes, ¿no? Estaban fijos ahí por grilletes. Si la nave se hundía, ellos eran los primeros en morir. No tenían derechos, nunca eran vistos. Algo muy importante con respecto a los uperetes, o estos servidores, estos que reman en la parte de abajo del barco, es que tenían que remar al unísono. Hay un fenómeno, si mal no recuerdo, se llama sinergismo. Qué extraña palabra, sinergismo. Me parece que ese es el fenómeno al que estoy haciendo referencia. Y si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes 2 caballos, que cada uno, su capacidad máxima para cargar peso es de, digámoslo, vamos a ponerlo así para no hacernos bolas, 50 kilos. Cada caballo máximo carga 50 kilos. Si tú pones a los 2 juntos, uno pensaría que podrían cargar, ¿cuánto? 100 kilos. Bueno, el sinergismo es este fenómeno por medio del cual estos 2 caballos que cargan cada uno individualmente solitos, máximo 50 kilos, cuando los pones juntos, cargan más. 120, 150, depende. Entonces, esta imagen es muy importante porque lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo nos deben de considerar a nosotros como ministros? O sea, están haciendo clubs de fans y unos contra otros y están haciendo estos concursos de el uperete del año, ¿no? El empleado del mes, ¿quién rema más chido que otro? Eso no es así, porque los uperetes no pueden remar a su propio ritmo, no es quien rema más. Todos tienen que remar al ritmo que marca el capitán. En esas galeras en la parte de abajo había alguien que por instrucciones del capitán golpeaba un tambor marcando el ritmo al que todos tenían que remar. Entonces no están compitiendo unos con otros, tienen que colaborar juntos. Los uperetes no recibían ningún tipo de reconocimiento o gloria porque ellos no eran el capitán del barco, sino simplemente servidores. Entonces, ¿ves hacia dónde va Pablo? Considéranos superetes. Nosotros estamos aquí como esclavos de Jesucristo. Pablo dice en otra de sus cartas, el amor de Cristo nos constriñe. La primera vez que yo leí eso hace mucho tiempo, pensé que se refería a problemas de digestión. Pero no, la idea es que, perdón por esa imagen, pero la idea es que el amor de Cristo nos tiene presos. Nos ha conquistado. Y Pablo dice, por el amor de Cristo, nosotros no vamos a abandonar esta nave.
Vamos a remar y si es necesario, ahora mucho ojo, esta nave de salvación, esta arca de salvación, no se va a hundir jamás, pero sí puede detenerse. La idea que Pablo está presentándonos es que se espera fidelidad de ellos de esta manera. No están ahí buscando gloria, tienen que remar al ritmo del capitán y su destino está ligado a esa nave y no la van a abandonar. Los primeros que abandonan una nave que está por hundirse son las ratas y después, según las normas o las conductas o las reglas de navegación, niños y mujeres primero. Y Pablo dice, nosotros somos superetes, no somos ratas, no vamos a abandonar la nave. Y no somos niños, no somos inmaduros y tampoco somos niñas, dice Pablo. Vamos a remar hasta llegar al destino. El maestro prometió, como aquella noche en la que envió a sus discípulos, vamos al otro lado, pasemos al otro lado, ¿te acuerdas? Y ahí va Jesús en la barca y la barca parece que se va a hundir y todos tienen miedo y Jesús dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces esta nave no se va a hundir, pero se espera ese tipo de compromiso de parte de nosotros, dice Pablo. Considérenos así, servidores, uperetes. Siguiente imagen, administradores, mayordomos. La idea de un administrador es muy distinta al día de hoy que la idea que se tenía en este tiempo. Un administrador, aunque no era el dueño de nada, tenía mucha autoridad. Un ejemplo de administrador en la Biblia lo encontramos en Génesis 39, cuando vemos a José. ¿Te acuerdas de José? José el soñador. Bueno, en Génesis 39 vemos que José llegó a ser el principal siervo en la casa de Potifar. Llegó a ser el mayordomo, el encargado de administrar todos los bienes y tenía la autoridad de su amo. La autoridad de su amo para tomar decisiones, para administrar recursos, para dar la ración a los siervos de la casa, asegurarse de que se compren alimentos. Dice la Biblia que Potifar no tenía que preocuparse por nada, excepto de lo que tenía que comer. Pero un administrador tenía mucha autoridad, pero no era dueño de nada. Entonces, ¿ves cómo Pablo está pintando una imagen muy equilibrada? No somos celebridades, estamos dispuestos a morir, no buscamos gloria, buscamos remar al ritmo que marca nuestro capitán. Estamos comprometidos hasta la muerte con el ministerio por amor a Cristo. Y tenemos autoridad, pero no somos los dueños, no poseemos nada. Somos de Cristo, somos de ustedes, lo dijo Pablo en el capítulo anterior. Algunos pasajes que tal vez quieras leer en casa con respecto a los administradores. Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Jesús habla de esto. Y en el capítulo 25, Jesús hablando acerca del reino de Dios dice, es como un hombre que yéndose lejos y teniendo muchos bienes, le dio talentos a sus siervos. A uno le dio 1, a otro le dio 5, a otro le dio 10. Y la Biblia aclara que Jesús dice, conforme a su capacidad, cada uno conforme a su capacidad. Cuando este hombre regresa, el que tenía 10, dijo, mira, te entrego 20. Trabajé, fui fiel, trabajé con lo que era tuyo y aquí están otros 10. Entonces te tengo 20 en total. Trabajó al máximo de su capacidad. El que recibió 5, produjo otros 5 conforme a su capacidad, de modo que entrega otros 10. El que recibió solamente 1, dice la Biblia, la respuesta que le dio a su Señor fue, tuve miedo de ti porque sé que eres severo, que tomas donde no pusiste, que ciegas lo que no sembraste. Entonces, y aparte bien ilógica, o sea, si él pensaba eso de su dueño, de su amo, dice, entonces fui y enterré el talento bajo tierra para que no le pasara nada, aquí está lo que es tuyo, no me molestes prácticamente, ¿no? Y la respuesta de su amo fue, siervo malo y negligente. ¿Cuál fue la respuesta de este amo para los otros dos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué es lo que un dueño, un señor busca de sus administradores? Simplemente fidelidad. Fidelidad. No busca
carisma, no busca personalidad, no busca ninguna de estas cosas que el mundo normalmente busca, no busca ni siquiera éxito, busca fidelidad. Se requiere que cada uno, dice, sea hallado fiel. Y con respecto a la fidelidad, a veces podemos cometer errores al tratar de juzgar quién es fiel y quién no lo es. Y el mejor ejemplo de esto es precisamente José, en Génesis 39. Tú conoces la historia. Él está trabajando en su casa, en la casa de Potifar, está haciendo sus labores. La Biblia lo describe como alguien de hermoso semblante y bella presencia, ¿no? Y alguien puso sus ojos en él. ¿Tú recuerdas quién? La primera esposa desesperada, la esposa de Potifar, ¿no? Pone sus ojos en él, quiere forzarlo para que tenga relaciones con él y se acueste con él. Y José tiene dos decisiones que tomar. Bueno, más bien, tiene una decisión que tomar, tiene dos opciones. Una, porque la Biblia dice que la mujer lo agarró de sus ropas. Y no se refiere que lo agarró de toda su ropa, sino de una prenda en particular que era única del mayordomo. O sea, esta prenda distinguía a aquel que tenía el puesto de mayordomo, administrador. Entonces esta mujer lo agarra precisamente de esa prenda que lo distingue como administrador. Entonces él tiene una opción, tiene dos opciones. Deja esa prenda en sus manos y corre, buscando ser fiel ante Dios y buscando ser fiel para con su Señor, o se queda y es considerado falsamente fiel. ¿Te das cuenta? Porque cualquiera de nosotros que no tuviera este relato bíblico y escucháramos lo que pasó, ok, ¿qué pasó? La mujer tiene la prenda de José en sus manos y quiso acostarse con ella. Y uno diría, siervo malvado. Pero ¿qué pasó en realidad? Entonces, ¿quién puede juzgar? Y quiero que meditemos en esto, porque muchas veces somos muy prontos. ¿Escuchas algo acerca de un ministro, algún pastor, alguna iglesia? Y somos muy prontos para, sí, siervos malvados y no sé qué. Cuidado. O sea, en realidad, ¿quién sabe exactamente toda la verdad? Entonces, no debemos ser prontos para juzgar condenando a un ministro. De hecho, la Biblia misma nos dice que con respecto a un anciano en la iglesia no debemos admitir acusación, excepto que haya 2 o 3 testigos. Esto es muy delicado. Esto es importante. Porque cuando criticamos a un mayordomo, a veces no estamos conscientes de que podemos afectar toda la casa a la cual está sirviendo. Y Dios se va a encargar. O sea, si hay algo que juzgar, si hay algo que se ha hecho mal, si la persona ha sido infiel, Dios se va a encargar de eso. Y entonces Pablo, en los versos 3 y 4, nos lleva entonces a considerar quién entonces está calificado para juzgar si un siervo es fiel o no. Versos 3 y 4. Y Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, o por tribunal humano. Es más, dice Pablo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo no estoy calificado para juzgar mi fidelidad. No significa que por eso yo estoy justificado. Entonces Pablo presenta estas, digámoslo así, estas 4 voces que constantemente están juzgando a un ministerio, a un pastor. La primera voz, dice Pablo, yo tengo muy poco ser juzgado por ustedes. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Y déjame decirte algo. Tristemente la iglesia a menudo es la voz más cruel a la hora de juzgar o criticar a los ministros. Hace tiempo intenté encontrarlo, no lo logré encontrar, un artículo, un escrito que un pastor muy anciano escribió precisamente respecto a esto de un ministro tiene que buscar agradar al Señor. Un ministro tiene que buscar ser hallado fiel por su Señor y buscar agradar al Señor, porque si el ministro intenta agradar a cualquier otra persona, sus propios estándares o incluso al mundo o a la iglesia, ese pastor va a acabar cansado. Y entonces esta persona escribía, me he dado cuenta que a lo largo de los años me he dado cuenta que es más fácil agradar a Dios que agradar a los hombres e incluso que agradar a la iglesia. Y comentaba,
Si el pastor es muy joven, la iglesia lo critica porque tiene falta de experiencia. Si el pastor es mayor, lo critica porque no entiende los tiempos modernos y no conecta con los jóvenes, que es tan importante. Si el pastor viste modestamente, lo critican porque parece que no le da la dignidad a su persona y a su puesto y a su función. Si el pastor viste elegantemente, es un despilfarrador, es un elitista. Si el pastor predica por 40 minutos o más, es una persona inconsciente de nuestro tiempo, es insensible de nosotros y es muy colgado con sus sermones. Si predica menos tiempo de esto, no se prepara bien, yo no sé qué hace toda la semana. Si el pastor es robusto, le hace falta ayunar. Si el pastor es demasiado delgado, no está cuidando de sí, es un irresponsable y debe de cuidar más el templo de Dios. Si el pastor, y así te vas. Si el pastor trabaja, te está descuidando su ministerio. Si el pastor no trabaja, es un mantenido. Y entonces es imposible a veces agradar a la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tengo en poco el ser juzgado por ustedes. Tengo en poco el ser juzgado por tribunales humanos. Y créeme, a Pablo le pasaba. Y sabes, a lo mejor en nuestra cultura esto no es algo muy común. Pero por ejemplo en Estados Unidos, si una pareja gay llega a una iglesia y le pide al pastor: cásanos, si el pastor, al no estar de acuerdo con eso porque no honra la palabra de Dios, no honra el diseño de Dios respecto al matrimonio, el pastor, si se rehúsa a casar a este matrimonio gay, a esta pareja gay, puede ir a parar a la cárcel por discriminación sexual. En esos tiempos, y tú lo recuerdas, los apóstoles en alguna ocasión tuvieron que expresarse de esta manera: es necesario honrar a Dios antes que a los hombres. Y a veces como iglesia estamos tan preocupados con respecto a qué es lo que piensa el mundo de nosotros como iglesia, o de nuestros líderes, o de nuestros pastores. No importa. No estamos aquí como iglesia. Nuestro propósito no es caerle bien al mundo, no es agradar al mundo, sino agradar ¿a quién entonces? Al Señor. Pablo dice: tengo en poco ser juzgado por la iglesia, tengo en poco ser juzgado por tribunales humanos. Es más, ni yo mismo me juzgo, porque el que me juzga es ¿quién? El Señor. Es Él mi dueño, es Él mi amo, es Él quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, y es a Él a quien busco agradar. ¡Qué increíble! Pero y entonces, no son celebridades ni cenicientos, son uperetes, son administradores, se busca fidelidad. Es Dios quien juzga si están haciendo bien su trabajo. Es a Dios a quien le van a rendir cuentas. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Versos 5 y versos 6. Así que, entendiendo estas dos cosas, no juzguéis nada, ¿qué dice ahí? Antes de tiempo. Y mucho ojo, porque en el capítulo 6 Pablo va a decir: bueno, ¿qué acaso no hay ni un solo sabio entre ustedes que juzgue? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles, hemos de juzgar el mundo venidero? Entonces pareciera que Pablo está contradiciéndose, pero no es así. Pablo está regulando en los versos 5 al 6 la manera en la que tú y yo debemos juzgar los ministerios. En primer lugar, Pablo dice: no juzguen nada antes de tiempo. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Dice: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, perdón, y manifestará ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tendemos normalmente a juzgar intenciones y motivos en las personas, ¿sí o no? Tendemos a enfocarnos a juzgar eso. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. En Santiago la Biblia nos dice que si alguno se considera sabio, debe demostrar por su buena conducta esa sabiduría. Entonces, nosotros como iglesia podemos juzgar, podemos discernir a partir de la conducta de una persona, pero nunca podremos juzgar las intenciones y los motivos. En la nueva versión, en la NTV, Nueva Traducción Viviente,
Esto de lo oculto de las tinieblas hace referencia a los secretos más oscuros, y las intenciones de los corazones hace referencia precisamente a eso, a la intención con la cual una persona hace ciertas cosas. Entonces Pablo dice, esa esfera de la vida de un ministro o de una persona, nosotros no estamos calificados para juzgarla. Podemos calificar, podemos juzgar, podemos discernir a partir de la conducta, a partir de acciones, pero las intenciones del corazón y los motivos, la verdad es que solo Dios las conoce, y a su tiempo estas cosas serán juzgadas. Entonces, motivaciones, intenciones, no podemos juzgar eso. Eso es juzgar de acuerdo a nuestra impresión. Segundo criterio, dice en el verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a, ¿qué dice allí? No pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Déjame leértelo en la Nueva Versión Internacional. Este mismo versículo 6 y 7 dice, amados hermanos, verso 6 nada más. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Y sí, desde los versos anteriores, desde los capítulos anteriores, Pablo está hablando de Apolos y de él, y se mencionan por nombre, ¿no? Entonces dice Pablo, yo he puesto este ejemplo, es una ilustración, como ejemplo de lo que les vengo diciendo. Dice, si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Nueva Traducción Viviente, consíguela en librería los miércoles al final de la reunión y los domingos también. Nueva Traducción Viviente dice, no sea que, en primer lugar, no piensen más allá de la Escritura. El primer error es juzgar intenciones y motivos, y eso solo Dios los conoce. El segundo error es juzgar en base a criterios humanos, a nuestros propios criterios, y no en base al criterio de la palabra de Dios. Te reirías la cantidad de cosas que he escuchado acerca de cómo algunas personas critican o juzgan o descalifican ministerios en base a cosas como, yo creo que esa persona no es de Dios porque me acerqué al pastor y estaba mascando chicle. Te lo prometo. Alguna vez escuché a una persona expresarse así de un pastor. No creo que sea de Dios porque me acerqué a él al final de la reunión y estaba mascando chicle. ¿Y sabes por qué está mascando chicle, hermanita? Porque lleva hablando 1 hora. Necesita refrescar su garganta y créeme, vas a agradecer que huela a tutti frutti. Pero en ningún lugar de la palabra de Dios me dice que es pecado mascar chicle después de predicar. Esta persona está juzgando en base a un criterio humano. Humano, como lo comentábamos hace un rato, es que predica sin corbata. En serio, ese es un criterio humano. La Biblia nos dice mucho acerca de qué se espera, de qué espera Dios de alguien que está involucrado en el ministerio. Y te voy a dar estas citas: primera de Timoteo 3, léelo en casa. Tito 2, prácticamente todo el capítulo habla de personas involucradas en el ministerio y ancianos. Primera de Timoteo 3 y Tito 2. Y tercer error, dice Pablo, no sea que, dice, si ponen atención a lo que les hablé acerca de las Escrituras, no se van a envanecer prefiriendo a uno de sus líderes a costa de otro. El tercer error es medir los ministerios poniendo como estándar mi ministerio favorito. Es un error. No puedes calificar el ministerio de Fermín IV comparándolo con el ministerio de Billy Graham. No puedes. No puedes juzgar el ministerio y puedes aplicar eso con cualquier ministerio. O sea, no puedes juzgar en base a tu ministerio favorito. Es un error. Medir un ministerio con otro es un error, porque cada uno va a ser juzgado de acuerdo a la capacidad que Dios le dio, de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué Dios está hablándonos de estas cosas?
Pues sí, yo creo que los ministros deben de ser fieles y deben de comprometerse hasta la muerte con esa nave y ser los primeros en ahogarse si esta nave se hunde, ¿no? Pero sabes que en lo concerniente a la fidelidad, se espera fidelidad de todos nosotros. ¿Sabías que la palabra creyente en la Biblia es una traducción correcta, pero también esa misma palabra que se traduce como creyente se puede traducir como fiel? ¿Sabías eso? Y el Señor espera fidelidad de todos nosotros. Ellos son los que están ahí remando la nave, por supuesto. Ellos son los que recibieron el llamado de Dios y Dios les va a pedir cuentas a ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no podemos meternos en sus labores criticando, hablando de cómo deberían hacer las cosas, porque eso es algo que ellos tienen que hacer. Cada uno de ellos va a darle cuentas a Dios. Y déjame poner este ejemplo. ¿Has visto la película El Señor de los Anillos? Bueno, con el riesgo de que Ibert Cruz se rasgue las vestiduras, nos está viendo desde Bolivia. Hola, Ibert. La película es mala, el libro es bueno, según Ibert, pero este ejemplo es muy bueno. Tienes a Frodo Baggins, ¿no?, que ha recibido la misión de ser el portador del anillo, y su misión es llevar este anillo hasta su destino. Nadie más puede llevar ese anillo porque él recibió esa misión. Y de alguna manera el ministerio es algo parecido a eso. Nadie más puede cargar esa carga excepto aquel que recibió el llamado. Nadie puede tocar esa carga excepto aquel que fue comisionado y llamado por Dios. Pero tienes junto a Frodo Baggins, tienes a Samwise Gamgee, ¿no?, su amigo fiel, su escudero, por así decirlo. Llega un momento que Sam, al ver a Frodo cansado bajo el enorme peso de responsabilidad de este anillo, entre comillas, ministerio, para propósitos de esta ilustración, al verlo cansado en algún momento del viaje le propone: yo puedo llevar el anillo por usted, señor Frodo. Frodo sabiamente dice: no, esta es mi responsabilidad, yo debo llevar el anillo. Pero ya para la tercera película, son 3, te las dejo de tarea, te la voy a echar a perder, ni modo, si no la has visto. Para la tercera película, Frodo literalmente cae bajo el peso de las pruebas, de la dura tarea. El anillo se vuelve más pesado a medida que se acerca a su destino. El ministerio es igual, créeme. Y Sam, al verlo allí tirado sin poder dar un paso más, en un acto heroico y climático impresionante, dice: no se preocupe, señor Frodo, yo no puedo cargar el anillo, pero puedo cargarlo usted. ¿Ya? Y ahí tienes a todos en la película, ¡sí!, gritando, porque Sam entendió cuál era su papel. No va a llevar el anillo, pero sí puede cargar a Frodo cuando está demasiado cansado como para ni siquiera sostenerse por sí mismo. Había un ejemplo en la Biblia, pero este era mucho más dramático. Pero tienes un ejemplo en la Biblia de esto. ¿Recuerdas en Éxodo capítulo 17 la batalla de Israel contra Amalek, en el que Moisés se sube al monte y tienes ahí a Aarón, su hermano, y a Hur? Y dice la Biblia que mientras Moisés levantaba en sus manos la vara de Dios, orando a Dios por el pueblo prevalecía. Digámoslo así, de alguna manera Moisés espiritualmente está remando y está haciendo avanzar en el reino de Dios esta nave de salvación, esta arca de salvación. Pero llega un momento en que eso es cansado. Y Moisés se cansaba y tenía que bajar sus brazos a ratos. Y la Biblia dice que cuando él bajaba sus brazos, prevalecía Amalek en contra de Israel. Y por así decirlo, el pueblo de Israel dejaba de avanzar en la batalla, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron a Moisés sentarse sobre la roca. Muy importante. Porque a veces pensamos: pues Dios llamó al pastor, pues Dios lo va a fortalecer. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Cuidado con pensar de esa manera, brother. ¿Qué es lo que hicieron estos dos cercanos a Moisés? Lo hicieron sentar sobre la roca. Y acto seguido tomaron sus manos y las levantaron. Y yo quiero invitarte a esto. En lugar de distraer a los uperetes, echándoles lodo, criticando cómo reman,
levanta sus brazos. Y que esta iglesia se llene de personas con esta fidelidad. A menudo pensamos que la fidelidad del cristiano se limita a la fidelidad para con su Señor. Y si bien esa es la más importante esfera de nuestra fidelidad para con Dios, cuando somos fieles con Dios, seremos fieles con nuestra iglesia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios espera y Dios quiere en cada uno de nosotros levantar compañeros de milicia fieles que estamos dispuestos, déjame ponerlo de esta manera, a morir con esta iglesia. Y déjame aclarártelo, no solo con respecto a esta iglesia local, Semilla de Mostaza. De repente, personas se acercan, a mí me pasa mucho, personas se acercan de otras congregaciones criticando a sus pastores, criticando a sus ministerios, por cosas tan de preferencias personales como es que allá no predican verso a verso, entonces no son de Dios. Eso es un error. Es un error. No somos la mejor iglesia. No somos la iglesia perfecta no existe. Pero sí podemos ser fieles, ¿verdad? Podemos ser fieles y en lugar de permitir que alguien hable en contra de estos administradores, uperetes, no solo de esta iglesia, sino de cualquier otra, decir, ¿sabes qué, bro? Vamos a ayudarles a remar. Vamos a levantar sus brazos en oración. Ora por ese ministerio. No me digas más. Ora por ese ministerio. Dios nos está llamando a esto. Y es tiempo de responder. Esta nave no se va a hundir nunca, por supuesto, pero puede dejar de avanzar. Y no solo los superetes. Nosotros estamos llamados a ser fieles